su cámara, pues. De las pocas. Porque participa bastante. De las pocas, por eso. Bueno, vamos a ver, pues. Vamos a comenzar si quieren, así terminamos lo antes posible. Recuérdense que la otra semana tenemos nuestro primer examen, no, nuestro segundo examen parcial ya, ¿verdad? Y que lo último que vamos a ver es el tema de los ciclos económicos. Nosotros tenemos, yo la semana pasada, no, el lunes les había trasladado este folleto de los ciclos económicos y habíamos hecho, vamos a ver, ahí está. Habíamos hecho un pequeñísimo ejemplo. Dentro del folleto, si se dan cuenta, se menciona cuáles son los aspectos básicos que contiene el folleto. Primero, saber qué es un ciclo económico, ¿verdad? Cuáles son las fases de los ciclos y cómo se llevan a cabo los ciclos. Hasta nos menciona que hay ciclos de corto, mediano y largo plazo. Y que los ciclos pueden durar entre 6 años a 2 años. Y que cuando uno quiere hacer una proyección de un ciclo económico, debiera de tener información más allá de esos 12 años, por así decirlo, que es el ciclo mayor. Entonces, la semana pasada comenzábamos a ver igual un cuestionario chiquitito, ¿verdad? Sobre los ciclos económicos. Y yo le subrayé solo para entrar en algo muy de nuestro tema, que es un ciclo económico, ¿verdad? Son esos periodos de expansión y contracción. De expansión y contracción. Yo la semana pasada les ponía el ejemplo de cuando estamos dibujando un triángulo, o cuando estamos dibujando grama, cuando de niños dibujamos grama, o cuando estamos dibujando olas, ¿verdad? Suben y bajan, o cuando estamos en una montaña rusa. Entonces, que experimenta a nivel general de una actividad, de la actividad de un país. Obviamente, acá estamos hablando de temas económicos, ¿verdad? Entonces, nada es eterno, dirían, ¿verdad? Ni los buenos momentos ni los malos momentos son eternos en todos los ámbitos de la vida. Entonces, ustedes podrán hacer un autoanálisis de su vida como tal y se podrán dar cuenta que dentro de ella seguramente, independientemente de quién sea, porque aquí ya todos somos mayores de edad, han tenido altas y bajas, y acá le denominan las vacas flacas, ¿verdad? Dentro del folleto también se denominan las vacas flacas, ya sea económicamente, emocionalmente, físicamente, ¿verdad? Entonces, pero estamos hablando acá, por eso se llaman ciclos. Yo les estoy hablando ahorita de ciclo de vida, si lo quieren ver así, pero estos son evidentemente ciclos económicos. Dentro de esto también se nos menciona que la unión de los periodos hace una expansión, ¿verdad? Que es cuando vamos para arriba, o una contracción, que es cuando la economía, ustedes han escuchado esa palabra de cuando la economía se comienza a contraer, ¿verdad? Comenzamos entonces nosotros a ahorrar. ¿Qué sucede si nosotros pensemos, por eso veíamos inicialmente el tema de las finanzas personales y el tema de las finanzas empresariales? Y yo les ponía el ejemplo, ya hace muchas clases, que ustedes tenían que poner un negocio, ¿se recuerdan? Yo creo que en ese momento les regalé, creo que eran como 50,000, 75,000 quetzales, 100,000, sin mucho. Y que entonces muchas personas acá nos decían de negocio, bueno, era un negocio de comida, y entonces qué es lo que íbamos a utilizar, qué decisiones íbamos a tomar, y cuáles eran realmente esas decisiones. Bueno, el consumo, el ahorro, el financiamiento, la inversión. Pero cuando hay una etapa de contracción, nosotros podemos tomar pues 2 decisiones como tal dentro de las decisiones económicas, ¿verdad? El ahorro o el obtener financiamiento para poder salir a flote, ¿sí? El poder solicitar ayuda. Y entonces es donde se plantea que los ciclos económicos pues tienen sus diferentes fases, que es lo que veíamos nosotros la semana pasada, ¿verdad? Que la cima es el punto máximo, y nos lo explica más adelante el folleto, y después venimos en esa etapa de depresión, en donde llegamos a una recesión como tal, y después de llegar a ese punto máximo, a ese punto máximo, pero en números negativos, si lo queremos ver así, cuando tocamos fondo, ¿verdad? Cuando estamos de vacas flacas,
otra vez vuelve a salir el sol. Es como cuando dicen, cuando está el punto más oscuro de la noche, es porque ya viene el sol. Y lo acabo de escuchar justo ayer, y por eso les hago mención, porque dentro de mis alumnos, cuando era presencial todavía, yo no sabía. Y les voy a contar el casito así muy íntimo. Yo tuve un alumno cuando todavía era presencial, que eso debe haber sido hace como unos 6 años, supongo yo, porque el chico ahorita tiene 28 años, entonces no sé qué edad tienen ustedes ya ahorita en décimo, como 25, calculo. Entonces tuvo que haber sido antes de la pandemia, de las últimas, antes de pandemia, supongo yo, de las últimas promociones presenciales. Y el chico está trabajando en una institución pública, pero como ustedes saben, o sea, ¿cuántos somos nosotros acá? Pues, ¿verdad? Cuando es presencial todavía uno ubica más a las personas porque tiene contacto pues 2 veces a la semana y se ve a las personas, pero yo soy una persona que no soy muy de nombres, con excepción de Amelia, pero porque la escucho muy seguido y sí la veo bien seguido y es de las primeritas que está ahí, como 2, 3 nombres que ubico, pero yo siempre en la primera clase me disculpo con los alumnos, siempre les digo, yo no soy de nombres, no me los voy a aprender, de verdad soy mala para los nombres, pero sí soy mucho de caras. Entonces, entre que nosotros tenemos que ver pasar 250 alumnos cada año, ¿verdad? Se le van quedando algunas caras, pero los nombres es malísimo. Entonces, mi hermana trabaja en una institución pública, ella también es abogada, y el chico trabaja ahí de oficial. Fíjense, no se ha graduado, ya cerró, pero trabaja de oficial. Entonces, viene y me dice, fíjate que él una vez me hizo mención de que como mi hermana y yo nos parecemos un poco físicamente, entonces le dijo, ¿usted es hermana de la licenciada Ana Lucía Barrios? Y ella, sí, sí es mi hermana. Ah, es que fíjese que su hermana me dio Derecho Financiero y Tributario. Ahí le manda saludos. Bueno, entonces mi hermana ya comenzó a platicarle un poquito y comenzaron a llevarse, están en la misma área. Dice que el chico cae con cáncer, hace poco le detectan cáncer. Entonces, comenzaron a ver todas las gestiones y yo asesoro a la junta directiva del ICS. Entonces, dentro de la institución donde él trabaja, le dijo el jefe, ¿verdad? Que iba a tratar de ver la manera de poderlo meter al ICS, porque dentro de la institución pues pagan ICS. Pasaron 2 semanas y no se avanzó nada en el tema. Entonces, un día mi hermana viene y me dice, fíjate que hay un chico que trabaja conmigo, que fue tu alumno. Y yo, ¿quién es él? Me dijo el nombre, pero yo por nombres no ubico, ¿verdad? Entonces le dije, enséñame una foto de él, tal vez me recuerdo. Y me enseñó en una foto y de verdad que sí me recuerdo de él. Le dije, ah, sí, ya sé quién es, un delgadito, chiquitillo, sí, ya sé quién, ¿verdad? Pero si yo clases contigo y fíjate que tiene este problema. Le dije, bueno, me hubieras dicho antes. Eso fue justo antes de Semana Santa, el día antes de que terminara la Semana Santa, porque ella me dijo. Le dije, bueno, veamos las gestiones, ¿verdad? Para ver si los puedo apoyar en que entre al ICS. Miren ustedes, gracias a Dios, ahí sí que, porque uno está en una posición en este momento, porque nada es eterno, privilegiada, entonces se pudo hacer la gestión y el lunes ingresó ya al ICS y le van a hacer la biopsia, los exámenes, la quimioterapia o radioterapia o lo que sea, ¿verdad? Entonces se pudo hacer la gestión rápido y pues ahí está el chico. Pero ¿a qué voy con esto? A que justo ayer escuchaba cuando hablábamos con la familia de él para darle seguimiento, porque la información realmente es muy escasa y muy confidencial, pero por el mismo tema de que gracias a Dios uno tiene esa posición en este momento de privilegio donde se puede ayudar, pues se obtiene la información más fácil. Cuando platicamos con los familiares ayer, porque están incomunicados, no puede recibir visita, no tiene teléfono, ¿verdad? Porque está aislado por el tema del cáncer. Escuchaba este dicho de cuando llega el punto más oscuro en la noche es porque ya va a salir el sol, ¿verdad? Entonces creo yo que eh, hablando de ciclos, ¿verdad? Haciendo relación al ciclo económico, pero hablando de ciclos, todo en la vida es un ciclo, ¿verdad? Ustedes, y yo siempre he dicho que uno nunca sabe de quién va a necesitar, porque uno hasta de las piedras necesita, ¿verdad? Entonces creo yo que uno en cualquier lado que pase, y por eso yo siempre les digo a ustedes, yo me fijo mucho en las personas, ¿verdad? Y siempre les echo mención de las personas que trabajan conmigo, 6 han sido mis alumnos, pero porque me fijo en quién participa, así como me fijo en una Amelia, ¿verdad? Que para mí es una persona que participa mucho, es una persona sobresaliente, pero puede hacer
yo no me fijo en las notas de las personas porque no califico según nombres, ¿ah? Que eso cuando dicen, cuando uno le decía al papá, es que fíjate que me fue mal porque yo le caigo mal a la maestra, yo ni veo nombres cuando califico, la verdad es lo que menos veo entre tanta letra y tanto número que hay que colocar, ¿verdad? No veo los nombres y tampoco me los sé. Entonces una vez un alumno me dijo, licenciada, es que usted me calificó mal porque yo le caigo mal y por eso no llegué a zona mínima porque yo un día le hice no sé qué crítica. Yo le dije, miren, para mí toda crítica es constructiva y le voy a decir otra cosa. Primero, ¿cuál es su nombre? Le dije, ¿verdad? No me lo sé. Entonces, pues todo en la vida es un ciclo, ¿verdad? Ustedes, y yo creo que uno tiene que ir haciendo el bien por donde vaya. Y en donde ustedes vayan y por donde ustedes pasen, tienen que hacer las cosas con excelencia, ¿verdad? Por eso siempre les he dicho, no pierdan el tiempo, hagan las cosas con excelencia. Yo sé que a veces cuesta estar en la clase, cuesta ser puntual, a veces es aburrido, o sea, yo entiendo. Yo cuando pasé por un derecho financiero, una filosofía, hay cosas que no me gustaban, de verdad. Y tal vez la mía no les guste, y se vale, pero la tienen que ganar, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, hay que tratar de hacer las cosas con amor y con excelencia, ¿verdad? Aunque no nos guste, ¿sí? Para dejar una buena huella por donde vayamos. Entonces, pero todo es un ciclo, ¿verdad? Todo tiene su época de cima, todo tiene su época de depresión. En algún momento llegamos a la recesión y después, como nada es eterno, otra vez comienza a subir, comienza el auge hasta volver a llegar a una cima. Entonces, si se dan cuenta, los ciclos económicos, como lo dice el folleto, pues son fluctuaciones, ¿verdad? ¿Qué son esas fluctuaciones? Pues una fluctuación realmente es ese conjunto, si lo quieren ver así, de curvas ascendentes y descendentes que se dan en un ciclo económico. Esas son las fluctuaciones económicas, esas altas y bajas, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Entonces, cuando nosotros tenemos una fase de expansión, ojo acá, que a esa fase también se le denomina recuperación. ¿Y qué es esa fase de expansión? Seguramente ustedes han tenido buenos ratos o buenas épocas o buenas rachas, como le decimos, ¿verdad? Y en esas fases de expansión es donde nosotros debemos de tomar decisiones económicas inteligentes. ¿Qué decisiones realmente podríamos tomar en una fase de expansión? El ahorro, el consumo, ¿verdad? La inversión, si lo quieren ver así. Entonces, esa fase de expansión es una fase a la que se le denomina también recuperación o auge. En palabras, claro está, de carácter económico. Y después, como lo mencionábamos, pues viene una fase de depresión, en donde nosotros, porque por eso nos mencionan, donde las familias no cuentan con los ingresos suficientes. Entonces, lo mismo le sucede al Estado, ¿verdad? Cuando tiene dificultades económicas el Estado, cuando hay fases de depresión, ejemplo, porque se nos viene un stand, porque se nos viene un Mitch y no sabemos qué hacer porque hubo destrucción de la infraestructura estatal. Y normalmente nosotros tenemos lo mínimo y sobrevivimos el día al día, ¿verdad? Lo mismo es con el Estado, ¿verdad? Ustedes no es que digan, ahí voy a tener una mi reservita, ¿verdad? Por si se viene un Micho o un stand, o por si hay un terremoto. No. Entonces, ¿qué sucede en las fases de depresión? Que nosotros tenemos que recurrir a medios, claro está, de carácter económico, que hagan que nosotros salgamos a flote. ¿Y cuáles son realmente estos medios de carácter económico si lo queremos ver así? Porque lo vamos a ver más adelante, que existe la deuda pública, el empréstito, la emisión de moneda para agenciarse de más recursos, ¿verdad? Que pueden haber préstamos tanto con otros estados o con organismos nacionales o internacionales, ¿verdad? Pero tenemos que tener algo en consideración, que ningún préstamo es gratis, ¿verdad? No es como que el papá tal vez nos pueda hacer el favor de prestarnos 10 quetzales y le devolvemos 10, ¿verdad? Nos prestan 10, pero debemos devolver 12, ¿sí? Entonces, si bien es cierto en ese momento nos sirve para salir de una crisis, también nos estamos comprometiendo a futuro, ¿sí? Pero son medios que se pueden utilizar para salir de esas épocas y acá se pueden dar cuenta. Dice
es la época de los tiempos malos o de las vacas flacas. Entonces se establece que los ciclos económicos pueden durar entre 6 a 12 años. Pero recordemos que entre un ciclo económico pueden haber muchas fluctuaciones de carácter económico, o sea, muchas olas. No quiere decir que el ciclo como tal vaya a tener una sola ola, ¿verdad? Sino que está compuesto de muchas olas, ¿verdad? Entonces, menciona acá. El problema anteriormente señalado resultado de lo que apuntamos al inicio del presente capítulo. Las economías en el mediano y largo plazo experimentan simultáneamente la presencia de fenómenos de crecimiento y de ciclos económicos. Es decir, aunque exista la fluctuación cíclica, ocurre asimismo el crecimiento en el largo plazo. Y nos dan otra gráfica. Dentro de esto, ¿verdad? Se nos menciona, acá está, cómo se producen los ciclos económicos, cómo están compuestos los ciclos económicos, ¿verdad? Cómo es que las empresas salen de esos ciclos económicos o cómo los utilizan. Y les explica cada una de las fases y los efectos que tienen cada una de las etapas para estos ciclos económicos. Nos habla más del tema empresarial, más que del tema estatal, pero debemos de traducirlo al tema eminentemente estatal, ¿verdad? Entonces, la fase de expansión, cuando la demanda de los bienes de inversión implica que las ramas de la economía que les producen deberán aumentar su oferta, es decir, aumentan la producción, ¿verdad? Porque hay mucha oferta, entonces aumenta la producción de bienes. Se reactivan las ramas económicas que producen los bienes intermedios, o sea, las materias primas, se reactiva la economía como tal, ¿verdad? Y cuando las empresas que producen los nuevos bienes de capital e intermedios reciben pagos correspondientes por su venta, esto quiere decir los proveedores, los bancos que reciben pagos, ¿verdad? Se les está inyectando dinero. Y con esto lo que se hace es que cuando se reactiva una economía, ¿verdad? Si uno recibe dinero, comienza a circular. El que los empleados reciban dinero quiere decir que van a comenzar a gastar, y así sucesivamente, ¿verdad? Todo es escalafonado, ¿verdad? Ustedes, si una empresa genera más, tiene más empleos, hay más personas empleadas, hay más dinero circulante en la economía, hay más gasto, hay más demanda, ¿verdad? Por tanto, va a haber más demanda de bienes y servicios como tal. Entonces, va a haber una activación de carácter económico. Ahora, dentro de esto también, porque aquí nos habla mucho de las familias, pero todo esto lo tienen que haber leído ustedes. Está la época de contracción, ¿verdad? Que son la depresión, ya lo veíamos arriba, que la contracción es una depresión económica, que es lo contrario a la etapa de expansión. Entonces, hay ciertos fenómenos que se dan, la propensión marginal del consumo, la tasa de interés, ¿verdad? Aumenta la oferta de bienes intermedios o de bienes de capital según sea el caso. Las empresas deben utilizar, para aumentar la oferta, perdón, las empresas deben utilizar sus propios recursos, por lo que recurren a créditos bancarios, o sea, se endeudan como tal, ¿verdad? Hay tasas de intereses, lo que hablábamos en un inicio, ¿verdad? Consumo a favor de la expansión y hay dos que son a favor de la depresión como tal. Entonces había que analizar esto, ¿sí? Que si se dan cuenta es medio la explicación de qué es lo que sucede con el tema de las ventas y de la capacidad económica, ¿verdad? Cuando uno invierte como tal. Pero ahora, dentro de esto realmente, ¿qué nos interesa dentro de los ciclos económicos? Saber realmente cómo es que se maneja la economía, el saber que nosotros tenemos
estas etapas, así. Y el saber determinar los puntos críticos de las etapas, ¿verdad? El poder establecer ejemplos en cada una de las etapas, eso es sumamente importante. El saber cuáles son los efectos y el poderlos realmente cotejar con lo que hemos estado viendo. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Cuando nosotros ya hacemos un análisis en su conjunto de lo que hemos visto, ¿verdad? Porque muchas personas seguro van a preguntar, licenciada, ahí entra lo del primer parcial. No es que entre lo del primer parcial. ¿Por qué? Porque usted ya se debería del primer parcial, ¿verdad? O sea, ya no deberían de necesitar estudiar cuáles son las decisiones de las familias. Lo que bien se aprende nunca se olvida, dirían. Bueno, y tampoco es como que nunca, pues, porque llevamos una semanita del semestre, un par de meses, 2, 3 meses. No es como que lo hayan estudiado hace años, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Lo que yo les decía la vez pasada. ¿Qué es un ciclo económico? ¿Cuáles son los periodos del ciclo económico? ¿Qué significa expansión? ¿Qué significa depresión? ¿Qué sucede si nosotros invertimos? ¿Cuáles son esos efectos, verdad? ¿Qué es la propensión marginal del consumo? ¿Cuáles son los fenómenos que se dan en una u otra etapa? ¿Y qué son las fluctuaciones económicas? Entonces, en su conjunto, ustedes debieran de saber eso y poderlo relacionar con el primer folleto que leyeron la vez pasada, que es el de las empresas, las finanzas familiares y de las empresas para poder hacer un análisis en su conjunto. Ahora, ¿qué otra cosa sería importante mencionar, verdad? En la fase de expansión, nosotros obtenemos, si nos vamos al estado como tal, ingresos, ¿sí? Mediante la venta de bienes o servicios estatales, ¿verdad? Mediante el posicionamiento de ciertos activos. Entonces, nosotros obtenemos ingresos. En la fase de la depresión, tenemos ingresos y por lo tanto también gastamos. Eso va relacionado, ¿verdad? Va de la mano el gasto con el consumo, ¿verdad? Con el gasto. Entonces, y en la fase de depresión, ¿qué hacemos? Que ya no tenemos tantos ingresos, ¿verdad? Puede hacer que el Estado se quede sin poder captar ingresos ya sea de carácter ordinario o extraordinario. Que como la gente ya no está consumiendo tanto, porque hay una depresión económica, si yo ya no consumo tanto, si yo ya no genero tanto IVA, que es el impuesto indirecto por excelencia que mayor recauda el Estado, ¿verdad? El IVA. Por ejemplo, si yo ya no compro en los supermercados, el IVA me va a disminuir. Si se consume la mitad de lo que se consumía el mes pasado, eso va a crear un impacto en la economía porque indirectamente el Estado o el agente de retención, que es el supermercado, ya no le va a trasladar ese porcentaje que antes recibía, la SAT, ¿verdad? Y por tanto ya no va a entrar al presupuesto del Estado como tal, ese gran globo, ¿verdad? En ese mes. Entonces va a haber, por así decirlo, una fluctuación en relación a los ingresos estatales, porque obviamente no hay consumo por parte de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque hay una contracción de la economía, ¿verdad? Hay una recesión económica. ¿Por qué? Puede ser algún fenómeno, no sé, alguna guerra, lo que sea, ¿verdad? La pandemia que trajo tantas personas sin trabajo y entonces, pues eso hizo que no hubiera suficiente consumo como tal. Entonces, ahí tienen que saber cómo solo relacionar, solo saberlo analizar realmente, poder hacer un análisis en conjunto de todo eso que hemos visto, tener muy presente, ¿verdad? La ley de bancos, la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, el Código Tributario, los principios del derecho tributario, porque al final de cuentas es lo que se va a examinar en este segundo parcial. Ustedes ya saben que muy seguramente no sea de preguntas, no lo está claro, porque ya sé que me van a decir, ¿cómo viene el examen? No lo he hecho hasta el momento, pero no soy de la manera de pensar que vaya a ser falso y verdadero, seguro no. Match, seguro no. Descarte, tampoco. ¿Que el sistema les vaya a poner la nota? No, eso sí no va a pasar. Entonces, va a ser un poquito más de análisis de casos. El 85% van a ser casos, ¿verdad?
Entonces, ¿qué tienen que saber? ¿Qué es un recurso de revocatoria? ¿Qué es un recurso de reposición? ¿Ante qué entidad se interpone? ¿Quién es la máxima autoridad de la entidad? ¿Cómo se crea un banco? ¿Quién autoriza el banco? ¿Quién autoriza la moneda? ¿Quién es la máxima autoridad? ¿Quién tiene la representación en la Superintendencia de Administración Tributaria? Claro, está todo eso traducido en casos, pues, porque si yo les pongo quién firma el arrendamiento en la Superintendencia de Administración Tributaria de las oficinas centrales, ¿quién es el ente correspondiente? Yo no sé quién tiene la representación legal, mucho menos voy a saber quién firma el arrendamiento, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Son los casos que podrían llegar a entrar. ¿Alguna pregunta para el segundo parcial? Ese día el segundo parcial, 2:30 de la tarde. ¿Alguna pregunta previo a que me despida de tan grato grupo? Licenciada, muy buena tarde. Fíjese que a mí no me quedó claro lo de los impuestos para mejoras y los impuestos especiales. La contribución especial y la contribución especial por mejoras, ¿verdad? Lo del artículo 13 del Código Tributario. Sí, licenciada, es que no entendí bien el concepto porque usted cuando dio el ejemplo dijo de que era algo que le diera más plusvalía a una propiedad. Ese fue el ejemplo que nos dio. Sí, Y en la yo lo contribución especial relacioné por con un mejoras. impuesto que fuera un aporte que daba una entidad específica No, para mire pues, para algo específico. ojo aquí. Sí, para algo específico que es la construcción de una obra pública. ¿Sí? Y eso genera plusvalía en la contribución especial por mejoras. Ojo, nosotros tenemos tributos. Eso es como el género. La especie, que es la clasificación, es impuestos, tasas, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. ¿Sí? Entonces, lo que usted menciona es una clasificación del tributo. Partamos de ahí. No es una clasificación de los impuestos, porque el impuesto se divide en ordinarios y extraordinarios, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una contribución, si usted se da cuenta, si lee de manera detenida el artículo 13 del Código Tributario, sí, porque el 14 es la obligación tributaria. El artículo 13 del Código Tributario le establece que la contribución especial por mejoras va a generar plusvalía. ¿Qué quiere decir esto? Yo les ponía el ejemplo en ese entonces del paso a desnivel que se hizo en su momento en Miraflores, que todos los condominios o las viviendas que están ahí alrededor, porque es un área muy residencial, tuvieron que pagar un monto. Ojo acá, porque los principios del derecho tributario nos explican que el tributo, menciona, no el impuesto, el tributo, porque es el género, hablando de todo lo que viene debajo, ¿verdad? No puede ser confiscatorio. ¿Qué quiere decir eso de la confiscatoriedad? Que no nos pueden imponer una cuota mayor a lo que somos capaces de pagar o, en este caso, de la contribución especial por mejoras, al monto de la obra pública que se va a construir. ¿Sí? Ejemplo, que seamos 10 viviendas alrededor y el monto de la obra pública va a ser de 1,000 quetzales. Si lo dividimos dentro de 10,000 quetzales, ¿verdad? Va a dar 100 quetzales cada quien. Si lo vemos en números muy burdos, ¿verdad? Entonces no puede ser mayor al monto de la obra ni mayor a la capacidad económica que las personas pueden pagar. Pero la particularidad, porque cada una de las clasificaciones tiene una particularidad como tal que es la que impera. En el impuesto, que no hay una contraprestación directa. En la tasa, que hay una contraprestación directa y que se presta un servicio. En la contribución especial, que nosotros no hay una contraprestación, pero sí hay un beneficio para la población. Y en la contribución especial por mejora, la palabra plusvalía es la que impera dentro de las características de la contribución especial por mejoras. Y que sí hay, y que claro está, todos son obligatorios, con excepción de la tasa, que es la única, que es voluntaria. ¿Por qué? Porque si usted no paga el servicio de extracción de basura, ¿verdad? A la municipalidad, pues usted simplemente no va a recibir el servicio. Si usted no paga el alumbrado público, se queda sin energía eléctrica, ¿verdad? Pero es a cambio de un servicio y es la única de las 4 que es de carácter voluntario. Gracias, Licia. De nada, Ingrid.
Licenciada, buenas tardes, con una consulta. Cuénteme, José Alfonso. Es que en algunos cuestionarios me di cuenta de que había unas preguntas como derogadas actualmente. Por ejemplo, en una decía que el recurso de resolución, la pregunta era que qué recurso se interponía contra una resolución emitida por el directorio de la SAT. Y eso era el artículo 158 del Código Tributario, el que decía que se interponía el recurso de reposición. Pero compré otro actualmente y dice que aparece que está derogado por el decreto Lo que 37 pasa es que del hay una 2016. resolución de SAT, un acuerdo totalmente diferente en donde está el recurso de reposición que lo resuelve el directorio de la SAT. Oh, entonces, perdón, sí se sigue interponiendo entonces este recurso entonces. Totalmente. Oh, perfecto, gracias, disculpe. Sí, sigue existiendo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el examen, chicos? Tiempo del examen 1 hora, hora de inicio 2:30. Hay que estudiar todo lo del segundo parcial y nos vemos el día del examen. Ahí que todo les salga bien, ahí estudian bastante, por favor. Que no quiero que nadie se quede sin sueño ni esperaría. Ahorita estamos ya en la recta final, usted. Y ahorita ya pueden saber si ganan o no después de este parcial, ¿verdad? Bueno, ha sido un placer. Los veo entonces para el parcial. Se cuidan bastante, ahí estudian bastante. Cualquier duda que tengan, me escriben sin ninguna pena. Con mucho gusto la vemos, a brevedad. Y adiós. Hasta pronto. Chao. Gracias, Felipe.